Buenos días, gracias por venir. El objeto de esta comparecencia es introducir las enmiendas que se han trabajado para los presupuestos generales del Estado por parte del Grupo Parlamentario Unidos y Unidas Podemos. En concreto vamos a hacer referencia a aquellas que tienen un impacto directo sobre Andalucía. Les pasaremos datos más detallados sobre en qué consisten cada una de estas medidas, cada una de estas enmiendas, pero vamos a presentar aquí los rasgos generales. En primer lugar, nosotros entendemos que estos presupuestos siguen anclados en una lógica de austeridad, a pesar de que el nivel del PIB ha superado los niveles previos a la crisis, los niveles de gasto público están lejos de recuperarse de los recortes. Incluso si observamos el gasto social partido por el PIB, es decir, cuánto invertimos del PIB en educación, en sanidad, en cultura, en investigación, desarrollo e innovación, observamos que en todos los casos hay o una ligera aumento respecto al año pasado o incluso retroceden. Nosotros entendemos que la lógica tiene que ser la de que el crecimiento se tiene que notar en las familias, si no, efectivamente, no es crecimiento. No se puede presumir de una situación de crecimiento económico sin que eso repercuta directamente en la recuperación, al menos, ojo, que no estamos pidiendo la luna, sino la recuperación de los niveles previos a la crisis, ya que los datos nos hablan de un crecimiento del PIB que está en cotas y en niveles previos a la crisis. Hemos presentado una propuesta alternativa a los presupuestos generales del Estado, pero también 2.150 enmiendas que movilizan 24.500 millones de euros. Eso en general, 24.500 millones de euros. Con propuestas muy concretas sobre de dónde sacar ingresos extras para poder recuperarnos de esos recortes de los que hemos hablado. En concreto, una reforma fiscal para recaudar lo necesario, así como flexibilizar mucho más los objetivos de cumplimiento del déficit, tal y como los ha planteado el Gobierno. Entendemos que estos presupuestos son malos para todos los territorios, pero son aún peores para Andalucía. Hay un incumplimiento recurrente del Estatuto de Autonomía para Andalucía desde el año 2009. Aquel Estatuto de Autonomía para Andalucía que introduce en una disposición adicional que los presupuestos se deben repartir en función de la población, que hay un criterio poblacional que habla del 18% de las inversiones en función del peso poblacional que nos corresponde, se ha incumplido recurrentemente desde el año 2009 y estos presupuestos también lo incumplen. Entendemos que es necesario recuperar la lógica del cumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía, porque, como ustedes saben, no es una legislación unilateral, sino que fue aprobada también por el Congreso de los Diputados y, por tanto, es un compromiso mutuo entre el Gobierno del Estado y la comunidad autónoma. Introducimos, además, una enmienda específica en el articulado de los presupuestos generales del Estado, en el articulado que recuperan ese compromiso de cumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es decir, de considerar la población un elemento fundamental, sine qua non, para repartir los presupuestos generales del Estado, tal y como se adquirió en ese compromiso entre Andalucía y el Estado español. Quien vote en contra de esta enmienda concreta al articulado está votando en contra de Andalucía. Ahí no hay interpretaciones posibles, es decir, que introduzcamos una enmienda en los presupuestos generales del Estado en el articulado que hagan referencia al cumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Entendemos que fuerza política que vote en contra de esta enmienda está votando en contra del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esperemos que Rivera, que ha acordado estos presupuestos con Rajoy, no quiera quitarnos el agua. Él quería venir a enseñarnos a pescar. Esperemos que dentro de su objetivo no esté quitarle el agua a Andalucía. De la batería de medidas que se han presentado, del dinero que se moviliza en enmiendas, repercuten en Andalucía directamente 4.100 millones de euros. 4.100 millones de euros. Entre aquellas medidas que, siendo medidas generales para el conjunto del Estado, repercuten en Andalucía, como aquellas enmiendas concretas que se refieren a cuestiones relacionadas con inversiones regionales, para entendernos. Del primer tipo serían 1.600 millones de euros, la repercusión que directamente tendrían en Andalucía, calculando la población, esas enmiendas generales para el conjunto del Estado, y 2.500 enmiendas, vaya a tener estos datos concretos, pero vuelvo a repetirlo porque son 2.500 millones de euros de las enmiendas estatales que repercuten directamente aquí y 1.600 millones de euros de enmiendas propias de inversiones regionalizadas.
Los ejes fundamentales: empleo, modelo productivo, igualdad, lucha contra la pobreza, dependencia y educación. Nosotros entendemos que frente a la lógica del suelo de gastos hay que introducir un criterio de suelo de ingresos para blindar los servicios públicos fundamentales, y para ello hemos propuesto un aumento de 20.000 millones de euros en el gasto público. ¿Cómo se financian esos 20.000 millones de euros a nivel general? Con la reducción paulatina del déficit público, con una primera fase de una reforma fiscal que contiene un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, con la eliminación de las bonificaciones al impuesto de sucesiones para las grandes empresas, la eliminación de las bonificaciones al impuesto de sucesiones para las grandes empresas. Hay que recordar que tenemos una de las presiones fiscales más bajas para las grandes empresas en Europa. Y una reforma estructural del IRPF en clave, como ustedes conocen, de progresividad. También planteamos que el aumento de la inversión supone siempre un retorno, es decir, cuando hay inversiones potentes en infraestructura, en obra pública, incluso en servicios públicos fundamentales, en servicios sociales, hay un retorno, que es el de los ciudadanos mejoran su nivel de renta, los ciudadanos tienen más facilidad para acceder al empleo. Sabemos que las inversiones movilizan directamente la economía en clave de generación de empleo, las grandes obras generan empleo, las ofertas de oposiciones grandes generan empleo directo por parte de las administraciones públicas, y eso supone a su vez un retorno porque son personas que pueden pagar sus impuestos como desearía cualquier ciudadano con un buen empleo. Pese a las apariencias, pese a lo que nos han dicho, lo que nos ha dicho Montoro, ¿no?, de un incremento nominal aparente de la inversión en servicios públicos, observamos cómo el techo de gasto está 62.000 millones de euros menos que en 2010. Observamos un raquítico 1,2%, que son 1.500 millones de euros respecto a 2007. Y a este paso necesitaríamos 40 años, haciendo el cálculo exacto, necesitaríamos 40 años para recuperar los niveles de inversión social del año 2010. 40 años para recuperar, nada de avanzar, sino recuperar los niveles de inversión pública y de inversión social del año 2010. Además, hay recortes acumulados en las políticas de gasto, especialmente en vivienda, infraestructura, cultura, educación, sanidad y más de más I. Y además seguimos estando, o sea, hay margen porque seguimos estando 8 puntos por debajo de la eurozona en ingresos públicos, 8 puntos por debajo de la eurozona en ingresos públicos en estos presupuestos sobre el PIB, y 5 puntos en general en gasto público. A pesar de las declaraciones, decía antes, el gasto en protección social respecto al PIB nos habla de que estamos 4 décimas por debajo del presupuesto del año anterior en protección social, 2 décimas menos que en sanidad, es decir, invertimos del PIB en este presupuesto 5,8%, lo cual son 2 décimas menos que en el año anterior, que el año pasado, pese a esos anuncios de recuperación del gasto social. Y respecto al PIB, de nuevo, en educación estamos en 3,8%, lejos de ese objetivo del 5% que hemos planteado en Andalucía, que es la media europea, 2 décimas menos que en el año anterior. Además, se presentan nuevas rebajas fiscales. Hay una suerte de demagogia fiscal, porque además se venden esas reformas fiscales como mecanismos para mejorar el poder adquisitivo de las pensiones, por ejemplo, o para bonificar los cheques de guardería, pero hay que tener en cuenta que esto no afecta a las rentas más bajas. Es decir, las personas que lo están pasando peor en este país y en Andalucía, que además hay más personas que lo están pasando peor, algunas de ellas, las que están en peor situación, ni siquiera hacen la declaración de la renta. Por tanto, argumentar que este mecanismo de rebaja fiscal mejora la vida de las pensiones más bajas no es cierto, porque las pensiones más bajas ni siquiera tienen el nivel suficiente como para presentar la declaración de la renta. Por tanto, estos presupuestos de Rajoy y de Rivera son absolutamente ineficaces para luchar contra la pobreza en nuestro país. Sobre medidas concretas que van a tener una repercusión directa en Andalucía. Son medidas que se plantean a nivel general, pero que estamos en condiciones de cuantificar en qué grado van a repercutir en Andalucía.
En primer lugar, un plan de renta garantizada. Este plan de renta garantizada supone 600 millones de euros para Andalucía. En segundo lugar, un plan de financiación de la educación infantil de 0 a 3 años para hacerla gratuita y en 2 años conseguir lo que establece la ley de conseguir la gratuidad de la educación de 0 a 3, que son 540 millones para Andalucía, de repercusión en Andalucía. La financiación de la ley de dependencia para acabar con esa situación de limbo en el que se encuentran muchas personas que tienen concedida la ayuda a la dependencia y que, sin embargo, no han recibido esos ingresos, con una repercusión directa de 480 millones de euros para las personas dependientes en Andalucía. En cuarto lugar, un plan de erradicación de las violencias machistas por valor de 210 millones de euros. Ojo que 210 millones de euros es exactamente lo que ha dicho el Gobierno que va a invertir para empezar a cumplir el Pacto de Estado contra las violencias machistas, que está muy lejos de lo comprometido en el propio acuerdo de Estado. Nosotros planteamos 210 millones de euros solamente de repercusión en Andalucía. Financiación de material escolar, que va a tener una repercusión directa de 190 millones de euros, y medidas de transformación e innovación del modelo productivo, con una repercusión de 510 millones de euros en Andalucía. Por otro lado, enmiendas presentadas, recogidas del territorio por los militantes, inscritos y cargos públicos de Podemos y de Izquierda Unida, desde lo municipal, desde abajo, que son inversiones regionalizadas muy concretas. La cantidad total es de 1.600 millones de euros en inversión regionalizada, y son 5 capítulos. Inversiones en infraestructura, 920 millones de euros. Ahí podríamos hablar de la conexión urgente de Granada de media distancia, podríamos hablar de la conexión Almería-Granada, que requiere electrificación, de la Algeciras-Bobadilla a un ritmo que es el requerido por el pacto, las redes transeuropeas de transporte. Podemos hablar de la red de cercanías, que, como ustedes saben, está en el centro de nuestras prioridades en materia de transporte. Infraestructura. Luego, si hablamos de empleo, son 225 millones de euros específicos para planes de empleo en Andalucía, haciendo hincapié en aquellas comarcas que lo están pasando peor, Campo de Gibraltar, que merece un capítulo propio en absolutamente todas las políticas que se están haciendo, ya llamada la pequeña Colombia últimamente. Yo creo que deberíamos prestar mucha más atención a esa situación. Plan de empleo para Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz, una actuación con las mujeres del medio rural. En tercer lugar, transformación del modelo productivo, 500 millones de euros de inversión en Andalucía, por ejemplo, para diversificar la economía de la cuenca minera y transitar hacia un modelo de agroecología, entre otras. En cuarto lugar, 220 millones de euros para medio ambiente y agricultura. Y, en último lugar, hay otra de cultura, interior, defensa, por valor de 130 millones de euros de inversión para Andalucía, entre las cuales destacaría una, que es la compensación a los municipios que tienen una especial servidumbre militar. Y ya está. Bien, buenos días. Quería complementar, si cabe, la propuesta que ha hecho pormenorizada mi compañera Teresa Rodríguez. En primer lugar, agradeciendo el extraordinario trabajo de coordinación que han desarrollado Maribel Mora, que está aquí presente, que le quiero agradecer personalmente el trabajo tan extraordinario de coordinación, senadora del Grupo Unidos Podemos, y de Inmaculada Nieto, que han permitido hacer desde el territorio una ambiciosa propuesta de enmiendas al presupuesto general del Estado con una identidad profundamente andaluza, que tiene su resumen en 197 enmiendas que han sumado 1.600 millones de euros específicos andaluces, 4.100 millones en repercusión directa e indirecta al presupuesto general del Estado, y desde una advertencia. Andalucía se convierte para el Grupo Unidos Podemos, es decir, para Podemos y Izquierda Unida en Andalucía, en una prioridad política y económica.
Somos la comunidad que más enmiendas ha presentado y que más recursos ha movilizado, desde la consideración, un año más, del incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, ley orgánica que obliga a las Cortes Generales a su cumplimiento y que no se ha cumplido en ninguno de los años desde su puesta en práctica en 2008, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 2007, y que suponen en este año 450 millones de euros menos que se acumulan en un decenio. Una propuesta que, en líneas relacionadas con el modelo productivo, se añade a la que ha advertido Teresa con el Plan de Diversificación Económica de la Cuenca Minera de Huelva en agroecología, al Plan de Inversiones Tecnológicas del Sector Naval Navantia en la Bahía de Cádiz, el apoyo al pequeño comercio rural a través del Plan Activa, la recuperación y revitalización del tejido I+D+I en energía renovable de la provincia de Sevilla, Santana Futuro, el aprovechamiento de centros industriales sin actividades como Delphi, Visteón, Gadir Solar o Altadis para generar empleo, el impulso a la energía renovable y la eficiencia energética, tanto en Jaén como en Motril o la planta fotovoltaica en Huelva, y el plan de transición energética de Andalucía de 15 millones. Pero me gustaría resaltar, en mi caso, una concentración o focalización en una disposición adicional nueva que incorporamos al presupuesto general del Estado, que tiene que ver con la infraestructura. Una de las líneas fundamentales que atraviesan las propuestas de enmiendas, que ya se adelantaban, y que querría advertir en la siguiente. En primer lugar, una inversión de Algeciras-Bobadilla en un aumento del 1.250% respecto a lo que aparece en el presupuesto general del Estado, que saben ustedes que es de 20 millones, y el Grupo Unidos Podemos presenta una enmienda de 250 millones para hacerla efectiva en el horizonte 2020, porque de lo contrario estaríamos hablando de una llegada de la Algeciras-Bobadilla que se eterniza sin su cumplimiento. En una priorización de la cohesión territorial que rompa los actuales desequilibrios entre el ámbito rural y el urbano que atacan a Andalucía, el oriente y occidente y entre las capitales. Y, por tanto, la apuesta por un mantenimiento y mejora de la red secundaria de carretera, la apuesta por los servicios y la ampliación de servicios en entornos urbanos de las ciudades de más de 20.000 habitantes, que supone el 20% de los municipios andaluces, pero el 80% de su población, y una conexión ferroviaria diversificada, con un inicio de los estudios de conexión ferroviaria con el sur de Portugal, la reconexión ferroviaria de la Almanzora y el Baza-Almendricos, la priorización de la conexión Murcia-Almería y la convencional Granada-Almería en un horizonte 2020 para mantener la continuidad del corredor mediterráneo hasta Andalucía, y el estudio de la vía directa Sevilla-Antequera para finalizar la A92 ferroviaria o eje transversal. El establecimiento del gran puerto de tránsito del Mediterráneo para el puerto de Algeciras, y por ello la justificación del horizonte de Algeciras-Bobadilla al 2020, y la aceleración de inversiones en las siguientes obras estratégicas. La red de velocidad alta, con una conexión urgente de Granada vía Moreda y dotación extraordinaria para la finalización de la obra de integración. La financiación extraordinaria para la modernización de la conexión Almería-Granada, que requiere de electrificación. El reimpulso del abandonado trazado transversal ferroviario de Andalucía, en un trazado que conectaría algunas de las principales agrociudades andaluzas y acortaría la conexión entre las distintas capitales de nuestra tierra, que sería el Sevilla-Antequera. La inversión en el corredor Algeciras-Bobadilla, que al ser muy inferior a las comprometidas con la red transeuropea de transportes, y la red de cercanía. En la red de cercanía se precisan ampliaciones al menos en los distintos núcleos de Sevilla, de un C1 hasta Osuna, el metro tren en Alcalá, el metro superficie de línea 3, en Málaga la ampliación hasta Marbella, en Córdoba la conversión de la línea media distancia Palma-Villa del Río, en Almería la línea del Bajo Andarax y Poniente, en Jaén la recuperación del metro tren y en Huelva la recuperación de la desmantelada línea de cercanías de la costa. En cuanto a la red de media distancia, hablamos de déficit de inversión y mantenimiento histórico de las redes como la Huelva-Zafra, Almería-Granada y Algeciras-Bobadilla, Utrera-Bobadilla o la Jaén-Madrid, que está en situación claramente deficitaria y francamente mejorable y de la que se deberá invertir prioritariamente en ella. En cuanto en el medio plazo, Andalucía debería aspirar a conectar sus principales ciudades entre sí en un formato de malla, propiciando intercambios ahora mismo imposibles
que serían el estudio de la línea Cádiz-Jerez-Algeciras, Algeciras-Fuengirola, Almería-Motril, Motril-Granada, Motril-Málaga, el eje transversal Marchena-Antequera, terminarla en este caso, la red Sevilla-Osuna-Puente Genil-Lucena, Baena-Marto-Jaén, la Baza-Almendrico, Granada-Baza, Huelva-Ayamonte y Ruta de la Plata. En el montante de esta propuesta de infraestructura, que sé que puede ser pesante, pero creo que es de extraordinaria importancia para el desarrollo de un modelo de conexión territorial, de cambio del centralizado por un modelo maya que descentraliza Andalucía y establece el necesario equilibrio territorial que rompa el desequilibrio absolutamente insoportable e intolerable que tenemos sobre todo en el eje occidente-oriente. Está esta disposición adicional que está justificada en paliar el déficit de infraestructura de transporte para la movilidad y la producción en Andalucía. Es decir, hablamos de una propuesta ambiciosa de inversiones que tiene en el eje del equilibrio territorial su justificación para un nuevo modelo productivo y que establece en esa ambición, en ese color verde que atraviesa las propuestas de enmiendas del presupuesto general de Andalucía, con un sabor profundamente andaluz y que hacemos cumplida cuenta, ya que no lo hace el Gobierno de Mariano Rajoy, ni por supuesto, no se le espera a Albert Rivera, a esa doble R que pergeña un presupuesto general de educación del Estado profundamente discriminatorio para Andalucía, incumplidor con el Estatuto de Autonomía, una vez más, y que frente a eso el Grupo de Unidos Podemos, Izquierda Unida en Andalucía y Podemos Andalucía hacen una enmienda a la totalidad profundamente andaluza y sobre la que esperamos que los grupos parlamentarios con representación en Andalucía se posicionen favorablemente en el trámite presupuestario. Pues si no le hemos agotado, estamos abiertos a sus propuestas. Sí. Yo tengo varias dudas. Una de ellas es que no me ha quedado suficientemente claro, no sé si es que yo no me he enterado bien. He entendido, Teresa, que usted decía que van a presentar una enmienda adicional para que se cumpla el estatuto. ¿Ese es el tenor literal de la enmienda? Una enmienda al articulado del presupuesto, o sea, no solo las cantidades, sino hay dos enmiendas al articulado. Una de ellas es para que quede especificado que se van a recuperar los compromisos con Andalucía firmados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que suponen medir como criterio sine qua non la inversión pues, en función de la población. ¿Exactamente qué es lo que dice esa enmienda? Pues se la pasamos, el literal de la enmienda se la pasamos sin ningún problema. Porque lo que ustedes plantean en esta cláusula... Es lo contenido en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Lo que ustedes plantean en esta cláusula es que se apliquen en el presupuesto de 2018. Lo Claro. digo porque Correcto. la disposición adicional tercera tenía un periodo de vigencia de 7 años y expiró en 2014. Es verdad, como ustedes han dicho, no se ha aplicado nunca, no se ha llegado a aplicar nunca, pero en la literalidad de esa disposición adicional no tendría por qué aplicarse en 2018. Entonces, no sé muy bien si la cláusula, por saber si la cláusula se refiere a 2018 o se refiere a recuperación de los años en los que no se ha aplicado. Nosotros planteamos una reivindicación que además la hemos hecho en años anteriores, que es el reconocimiento de la disposición adicional tercera que nunca se ha cumplido. Efectivamente, como usted muy bien ha dicho, la disposición adicional tercera establece el peso de inversiones, lo dice la Ley Orgánica, durante 7 años a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que como usted sabe en su redacción dada en la reforma de 2007. En ninguno de los 7 años a partir de la aprobación de la renovación se cumplió el porcentaje de inversiones. Y hay un doble déficit, que es el acumulado producido por el incumplimiento en cada uno de los 7 años que era obligado de esa disposición adicional tercera. Se argumentó que la crisis, se argumentó la reducción del presupuesto, se hicieron múltiples excusas para no cumplir con esa disposición adicional tercera que tiene el mismo valor dispositivo que el resto del Estatuto. Y nosotros lo que planteamos es el reconocimiento de una ley que usted sabe que en esa disposición adicional
el espíritu de la norma no establecía que era una cuestión transitoria para volver de nuevo a las andadas, sino era la consolidación de un gasto que nunca se había cumplido con respecto a la población y sobre la que existen desde nuestro punto de vista dos deudas. Una, la del incumplimiento stricto sensu de los 7 años de seguimiento del Estatuto de Autonomía y de la del incumplimiento político a partir de la superación de ese periodo del porcentaje de inversiones que debía estar consolidado desde 2008 y que no lo está. Sí, le iba a preguntar, dado que los grupos canarios o vascos pueden negociar directamente con el Gobierno central y increíblemente no existe ningún grupo andaluz que pueda negociar directamente con el Gobierno central, ¿se plantean ustedes cómo hace Compromís, por ejemplo, tener grupo parlamentario propio de Andalucía en el Congreso de los Diputados? Ese de Andalucía están perfectamente defendidos en esta propuesta, que además, como le he dicho, no, del futuro y del presente le hablo. Es que los intereses andaluces se defienden en una cuestión de correlación de fuerzas en la que nosotros aspiramos a aportar el mayor número de diputados para gobernar en nuestro país. Entonces se va a enterar, afortunadamente, Andalucía de lo que significa que un gobierno de cambio realmente gobierne en Andalucía, gobierne en Andalucía y gobierne en España, y eso cómo repercutiría en las cuentas. Ahora mismo lo que sí le podemos hacer es una constatación de un hecho absolutamente objetivable, que ni el Partido Socialista, cuando gobernaba en España, ni el Partido Popular, gobernando en España, han cumplido con una ley orgánica que se aprobó por referéndum en Andalucía, que se aprobó, se ratificó por el Parlamento y se ratificó por el Congreso de los Diputados. Y desde esa constatación de un bipartidismo que no cumple con Andalucía, dos hechos fundamentales. No hay enmiendas al presupuesto general del Estado más andaluzas que las que presenta el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos a los presupuestos generales del Estado de 2018, y la seguirá habiendo. Y el salto que nos queda es convertir lo que ahora mismo son enmiendas que el Partido Popular sabemos que va a rechazar porque no cree en ellas, porque no cree en Andalucía, aspirar a una acumulación de fuerzas que hagan que esas enmiendas se conviertan en realidad cuando nosotros gobernemos tanto en Andalucía como en España. Yo voy a añadir algo. Claro, de esto no hemos hablado. Pero nosotros sí que tenemos una reivindicación desde Podemos Andalucía para configurar un subgrupo, al menos dentro del Grupo Confederal. Como ustedes saben, el Grupo Confederal de Unidos y Unidas Podemos contiene en su seno Izquierda Unida, Podemos, En Común Podem, En Marea, y creo que no se me olvida ningún miembro más de ese Grupo Confederal. A nosotros nos gustaría ser como En Común Podem, para entendernos, un grupo, un subgrupo dentro de ese Grupo Confederal que tuviera, por tanto, pues una visibilidad específica, un tiempo en las intervenciones, etcétera. Esa ha sido nuestra aspiración desde Andalucía y es un debate que tenemos con el Grupo Confederal, pero un debate de estos sanos, saludables y no conflictivos, es decir, ese debate entre la confederalidad y la federalidad. No tanto como Compromís, que es un partido exclusivamente valenciano, que no tiene un proyecto para el conjunto del Estado, sino que hace política solamente para el país valenciano, sino pues desde esa perspectiva global, pensada desde Andalucía como el resto de comunidades históricas, como Cataluña, como Galicia, como Euskadi, sí. Sí, es verdad que usted eso lo ha anunciado en algunas ocasiones, pero el caso es que esa vía parece que no ha avanzado. No sé si estoy confundida. ¿Siguen ustedes en el mismo punto que de negociación en este sentido? Quiero decir, ¿no han conseguido esa autonomía? Seguimos dialogando y nosotros entendemos que el modelo no solo de configuración de las organizaciones, que tenemos que hacer verdadera ingeniería organizativa, afortunadamente, para encajar todos esos elementos que van a confluir para una alternativa en este país, se solucionan hablando entre todos los territorios y organizaciones, dándole a cada uno su sitio, satisfaciendo las necesidades de cada uno y encontrando un punto de consenso en el que todas las aspiraciones queden satisfechas. Y esto tiene que ser el resultado del diálogo, no es otra cosa que eso, ¿no? Sí, Teresa, yo quería hacerle una pregunta sobre este tema también. Ustedes vienen trabajando desde hace meses, bueno, tanto su equipo como el del señor Maillo en la confluencia, vienen trabajando en ese trabajo conjunto desde abajo. Quería saber, bueno, si
el debate que se ha abierto ahora mismo en Izquierda Unida a nivel federal con las federaciones, donde se plantea la desaparición de las federaciones territoriales, pues que se diluye un poco ese modelo confederal al que usted está haciendo mención y al que usted aspira. ¿Eso complica de alguna manera o puede perjudicar o de qué manera puede afectar al trabajo de confluencia que están ustedes haciendo? El hecho de que Izquierda Unida Andalucía perdiese la personalidad jurídica. Antes de que conteste y haga valoración política, te lo digo yo, no vamos a perder la personalidad ni soberanía política, lo digo para que quede claro y, por tanto, en fin, Teresa podrá comentar lo que quiera, pero no va a comentar sobre algo que no exista, ahora comentará sobre algo que exista. Como no va a existir ni se va a dar, hombre, quiero precisarlo porque el sábado hubo una reunión, yo no asistí, o sea que, porque era una reunión de trabajo de gente que quería conformar el documento y como no hay nada de eso ni hay pérdida de soberanía política, pues no se va a dar ese problema. Y lo que sí puedo decir es que Andalucía va a contar mucho en el proyecto de cambio de nuestro país, muchísimo. De hecho, uno de los modelos que nosotros arguíamos en el seno del propio Podemos, uno de los ejemplos que abanderábamos, era el ejemplo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Sí, yo no estoy planteando ningún futurible, estoy planteando algo que pone un borrador que se ha discutido este sábado. Entonces, yo no sé si finalmente se va a hacer o no se va a hacer. La pregunta es en el marco de lo que plantea el federal, que es la desaparición de las personalidades jurídicas de las federaciones. Si usted me dice eso no va a pasar de ninguna de las maneras, entiendo que ha habido un diálogo con el federal donde se ha planteado que Izquierda Unida no va a renunciar a su singularidad jurídica y política. Preguntas de otro asunto. Sí, me gustaría saber qué valoración hacen ustedes. El ministro Zoido ha ido esta mañana a La Línea, ha hecho un balance de las incautaciones de la droga en los últimos tiempos. No sé, hubo una reunión aquí en la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta para poner en marcha un plan para tratar de regenerar esta zona. No sé ustedes, con esa perspectiva corta y con la valoración que ha hecho el ministro, ¿qué valoración hacen? Si están de acuerdo, ¿le parece que ese es el camino? ¿Creen que podemos conseguir una solución para ese territorio o consideran que no les satisface esa propuesta? En su momento valoramos esta inversión. Bueno, siempre hay muchos focos, muchos flashes y muchos efectos artificiales, pero luego en lo concreto las inversiones son pírricas, son honestamente pequeñas, alcanzan para un titular de prensa, pero poco más. Nosotros hemos planteado un plan mucho más ambicioso, con una inversión específica, que vaya a la raíz de los problemas, que al final es que no hay alternativa en el campo de Gibraltar, pues para resolver la situación de delincuencia, de narcotráfico. O sea que la vida en el campo de Gibraltar es tan dura que al final la población no tiene más remedio que acudir a ese tipo de mecanismos de supervivencia. Hemos vuelto a los 80 en algunos casos. Cualquiera que se pase por La Línea en estos días o por algunos barrios de Algeciras se dará cuenta de que la situación es absolutamente alarmante. Antes hacía referencia a ello. Entonces, lejos de los anuncios, de los titulares y del humo, pues hace falta una inversión mucho más seria y hay de dónde sacarla. Y nosotros especificamos con mucha claridad en las enmiendas que hemos planteado específicas para el campo de Gibraltar de dónde podría salir la inversión que es necesaria para recuperar, para empezar a recuperar socialmente la vida en esa comarca. Pues os lo recordaremos porque no las tengo aquí, son muchas cifras. Yo comparto la reflexión que se hace. En primer lugar, valoramos positivamente que las administraciones se pusieran de acuerdo en un asunto que trasciende cualquier rivalidad entre instituciones y administraciones y, por tanto, creo que lo que se tiene que hacer es ponerse mano a la obra, arremangarse y dejarse de historia, permítanme la expresión, en un asunto tan delicado donde el Estado está empezando a fallar o lleva fallando mucho tiempo en una ciudad como La Línea. En segundo lugar, lo especificaba Teresa también muy claramente,
En el grupo de enmiendas hemos hecho una específica orientada ¿a qué? A la consideración de un plan específico y extraordinario para el campo de Gibraltar. Eso lo llevan pidiendo desde las plataformas del campo de Gibraltar desde hace ya muchos años y creo que debe haber una consideración específica de inversiones que no pueden ser unas inversiones que tienen más peso en el titular de un periódico que en la realidad contable de un presupuesto que se hace a todas luces insuficiente. Por eso la justificación de esa enmienda. Y tercero, creo que sería interesante que el ministro Zoido recuperara el primer tono con respecto al campo de Gibraltar. Un tono más discreto, donde había más medidas que anuncios, y nos tememos mucho que ahora está habiendo más anuncios que medidas. La sobreactuación de su visita al campo de Gibraltar forma parte de esa segunda estrategia en la que deriva y debilita el camino iniciado en el principio que nosotros aplaudimos. Y, sin embargo, creo que el afán de sobreactuación que ha hecho en estos últimos días lo que trasluce es que, ante la carencia de medidas contables que reflejan la deficiencia del presupuesto general del Estado, pues hay una sobreactuación que nosotros no aplaudimos porque creo que el camino correcto era el del principio. Colaboración entre Administración autonómica y central y locales y comarcal. Diálogo permanente y discreto, como se estuvo haciendo al principio con las plataformas y la sociedad civil organizada, y concreción en una proyección que satisfaga las demandas de quienes están trabajando desde hace ya mucho tiempo y que corte el sentido de abandono que existe en aquella comarca. Tengo los datos. El plan que se presentó por parte, en esa reunión entre Susana Díaz, Zoido, con todos los perejiles, 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros es lo que este Parlamento gasta en dieta, sin justificar. 1,5 millones de euros para el campo de Gibraltar. Nosotros presentamos una enmienda con un plan específico de 20 millones de euros, para empezar. Pero 1,5 millones de euros no merecen ese autobombo generado en torno a esa reunión. Nos parece muy bien que haya unidad de acción para acabar con la situación que se está viviendo en la comarca. Nos uniríamos gustosos a un consenso de todos los partidos políticos para sacar a esa comarca de la situación en la que se encuentra, pero que sea con compromiso firme. 1,5 millones de euros no es un compromiso. Sí, yo tengo una pregunta. Tengo el texto también de la enmienda al articulado, si quiere que te lo lea, pero si no, también os lo podemos enviar como queráis. Vale. Lo que tú me digas. Bueno, si no es muy largo y me puedes aclarar. Perfecto. Es un poco largo, sí, son dos apartados. Bueno, ya lo veo yo. Básicamente eso, el cumplimiento en 2 meses de los compromisos de 2008, para entendernos. ¿En 2 meses? En 2 meses. Sí, mi pregunta era, ha hablado usted antes, me refiero a los presupuestos, de que planean, o sea, proponen un aumento de 20.000 millones en el gasto público. Quería saber si dentro de esta propuesta o esta idea se marca de alguna manera algo parecido a la proposición que ustedes han registrado aquí en el Parlamento para blindar el gasto educativo, el sueldo del gasto educativo en el 5%. Ustedes han planteado también que este debate está en Madrid, en el marco del Pacto por la Educación, del que el Partido Socialista pues se salió. No sé si vía presupuestos generales han pensado recuperar esta iniciativa. No, vamos a ver, está asociado la propuesta de inversión directa e indirecta, está asociada a una de las bases del acuerdo de financiación, que es el 572, el 5% del PIB de educación, el 7% de sanidad y el 2% de servicios sociales. Y digo que está encaminada porque se produce en torno a la recuperación de las inversiones en servicios públicos que todavía no se han recuperado, y es en ese marco en el que nosotros hemos abierto una línea de coherencia que confiamos que el resto de los grupos también la tengan. Muy bien. Muchas gracias. Está muy divertida, ¿eh?